Bienvenidos a Ver del Monje, el hogar de historias que inspiran, que transmiten motivación para vivir de forma positiva, pero que también invitan a la reflexión profunda. Si te identificas con los personajes de nuestras historias, puedes enviar un regalo de apoyo respondiendo al comentario de obsequio, Super Thanks, que encontrarás más abajo. Cada gesto de compartir es como sembrar una semilla de amor. La casa del señor Julián se esconde en el borde del pueblo, a unos 5 kilómetros del centro, enclavada entre maleza que crece más allá de las rodillas y olivares ya resecos. Dicen que vive como una sombra, se levanta al amanecer, antes de que asome el sol, y pedalea su vieja bicicleta hacia la panadería. Tanto que el camino de tierra que lleva a la gasolinera de la esquina conserva, año tras año, la huella de sus ruedas. Pero quien tenga la paciencia de observarlo descubrirá en ese anciano enjuto algo distinto, una perseverancia incansable y una serenidad imposible de nombrar. Este año, don Julián supera ya los 70, pero aún se levanta a las 4 de la mañana cada día, prepara él mismo una pequeña cafetera, coloca el pan recién horneado en una caja de madera en la parte trasera de la bicicleta y pedalea sin prisa por calles vacías. La panadería Pan de Esperanza está en el centro del pueblo, regentada por una pareja joven que lo quiere como a un padre. Muchas veces le han propuesto que descanse, que reciba puntualmente su pensión y cuide su salud. Pero él solo sonríe, toma un sorbo de café amargo y responde: mi cuerpo puede envejecer, pero estas piernas nunca han olvidado el camino. La gente ya se ha acostumbrado a ver cada mañana al anciano con gorra gastada, camisa arremangada, cruzando en bicicleta la intersección del pueblo. Le saludan con la mano, a veces le regalan naranjas frescas o batatas recién arrancadas. Él no rechaza el gesto, pero tampoco se muestra efusivo, como si para él la vida entera fuera un círculo suave y completo. Su pequeña casa, aunque antigua, recibe cada año una mano de cal. El tejado se repara teja por teja y la valla de madera sigue recta aunque la pintura se haya desteñido. Dentro ya no resuena la risa de antaño, pero cada objeto, desde la cortina salpicada de flores lilas hasta el juego de té de porcelana ordenado en el aparador, guarda el aliento de la mujer que se fue, Elisa, la esposa bondadosa que compartió con él la juventud difícil. Falleció tras una enfermedad larga y silenciosa, tan discreta como había vivido. Desde su partida, don Julián nunca volvió a casarse. Sus dos hijos, Andrés y Clara, se convirtieron en el centro de su vida. Fue padre y madre a la vez. Guardián del fuego en la cocina y creador de las pequeñas reglas del hogar. Zurció con sus propias manos la mochila de Andrés. Practicó frente al espejo con Clara cómo atarse un lazo en el cabello para que no se burlaran de ella. La vida nunca fue holgada, pero siempre hubo pan caliente, sopa humeante y noches en las que se leía en voz alta. Andrés, el mayor, rebosaba energía y amaba a su padre con intensidad. Soñó con ser panadero para trabajar junto a él, aunque luego quiso ser piloto, después arquitecto, como todo niño que cambia de sueños. Lo acompañaba a repartir pan cada mañana y en invierno secaba con cuidado el sillín de la bicicleta para su padre. Una vez, cuando don Julián enfermó, Andrés, con solo 11 años, corrió 4 kilómetros hasta la panadería para pedir que le dejaran reemplazarlo por un día. Para el padre, esos pequeños gestos eran como joyas guardadas en lo más hondo del corazón, pero el tiempo pasó. Andrés creció, estudió con éxito y fue admitido en una prestigiosa universidad de la gran ciudad. El pueblo entero se llenó de orgullo. Don Julián lloró al leer la carta de admisión. Sin embargo, desde entonces,
El lazo entre padre e hijo comenzó a tensarse, alargándose cada vez más. Andrés empezó a visitar con menos frecuencia. Las llamadas se redujeron a preguntas de cortesía, y aquel niño que antaño corría tras la bicicleta de su padre ya no preguntaba, ¿estás cansado hoy, papá?, sino que decía apresurado, estoy en una reunión. Él no lo culpaba. Siempre se repetía, es la ciudad la que cambia a las personas, no el amor. Pero a veces, en las noches en que cenaba solo, mirando la silla vacía frente a él, sentía como el frío se le colaba en el alma. Sus manos arrugadas aún colocaban un par de palillos extra sobre la mesa, para luego retirarlos en silencio. Clara era diferente. No brillaba como su hermano ni hacía que el pueblo se emocionara con sus logros académicos. Estudió magisterio sin hacer ruido y aceptó un puesto en una pequeña escuela de la provincia vecina. Formó una familia, tuvo un hijo y, de vez en cuando, llamaba para saber de su padre. Aunque no volvía a casa con frecuencia, cada vez que llamaba escuchaba con atención sus relatos sobre el árbol de caimito en el jardín, el gato blanco que apareció un día o la forma en que había cambiado una bombilla usando una escalera coja. Papá, recuerdo tu voz seria cuando me daba pereza deletrear la palabra, esperanza, le dijo una vez por teléfono. En aquel entonces te odiaba por eso, pero ahora lo agradezco. Aquella frase hizo sonreír a don Julián durante toda la noche, aunque en la cocina solo hubiera una bombilla tenue y fuera soplara el viento frío, la vida del señor Julián. Para quien la mirara desde fuera, parecía monótona y solitaria. Pero para él, cada día que pasaba era parte de una melodía silenciosa que tocaba con constancia, aunque ya nadie se sentara a escuchar. Había en él algo, una fe sin nombre, que le impedía rendirse, soltar las manos o, mucho menos, rechazar el amor, aunque a veces éste no regresara como esperaba. Y así, una mañana como cualquier otra, salió de casa antes de que el sol despertara. Nadie sabía que, detrás de sus profundos ojos, allí donde las patas de gallo se entrecruzaban, empezaba a sentir que algo estaba cambiando. Como si el tranquilo cauce del tiempo estuviera a punto de desviarse hacia otra rama, y él, un hombre que había vivido toda su vida con paciencia, escuchara el vago susurro de los primeros movimientos. Ese día, el cielo estaba despejado, con nubes finas y una brisa suave que llegaba desde el campo detrás de la casa, trayendo el aroma del pasto tierno mezclado con el olor a pan tostado que todavía impregnaba la chaqueta de Julián después del reparto matutino. Colgó su vieja gorra en el perchero y frotó sus manos ásperas por el rocío frío de la mañana. Era una mañana cualquiera, hasta que el sonido de un motor resonó en el camino de tierra que conducía al patio. Hacía mucho que no recibía visitas. Cuando la puerta se abrió, ante sus ojos apareció Andrés, alto, elegante, con un traje azul marino. A su lado, una joven de cabello largo y ondulado, gafas de sol, un vestido blanco vaporoso y tacones que dejaban huellas en el suelo irregular. Ella bajó del coche con cierta timidez, mirando alrededor el amplio patio salpicado de flores silvestres entre la hierba, y apretó suavemente los labios. «Padre», dijo Andrés, acercándose para abrazarlo brevemente antes de apartarse y ajustarse el cuello de la camisa. «He venido a visitarte. Te presento a Daniela, mi novia». Julián asintió levemente. Su mirada cálida pasó sobre la joven desconocida y luego volvió a su hijo con una sonrisa. «Es bueno que hayas vuelto. Entra». La casa es pequeña, pero todavía guarda calor. La casita se volvió repentinamente demasiado silenciosa entre las breves frases de cortesía. Daniela se sentó en una silla de madera del salón.
Su mirada se detuvo en un viejo cuadro pintado por Clara a los 13 años, un paisaje rural sencillo. En la esquina izquierda un hombre en bicicleta entre el humo de una chimenea. El cuadro, ya amarillento y enmarcado de forma precaria, parecía ser lo único colgado en la pared amarilla pálida. Andrés observó alrededor, con las manos hundidas en los bolsillos, exhalando lentamente. No dijo nada, pero su mirada lo revelaba todo. Aquella casa no se parecía en nada al mundo en el que vivía ahora. Baldosas del suelo levantadas, un ventilador de techo que giraba con parsimonia. El olor a humedad de los libros viejos y las zapatillas gastadas de su padre junto a la puerta. Todo le hacía sentir que estaba siendo arrastrado de nuevo a un lugar que había intentado evitar. El almuerzo fue sencillo: sopa de calabaza, huevos fritos, pan tostado crujiente y una ensalada aliñada con aceite de oliva. Julián sirvió agua en los vasos con cuidado y se sentó frente a su hijo. No preguntó demasiado, solo escuchó a Andrés hablar de su nuevo trabajo en la oficina de arquitectura, del proyecto de urbanización de una zona residencial de lujo y de la posibilidad de ser enviado a Europa. Daniela intervino con relatos de viajes, de restaurantes elegantes que habían visitado, de fotos en playas extranjeras. Lo contaba con entusiasmo, pero con cada frase parecía que la distancia en la mesa entre Julián y ellos se agrandaba un poco más. ¿Todavía repartes pan, papá?, preguntó Andrés, intentando mantener un tono normal. Julián asintió. Sí. Cada mañana, como siempre, Daniela inclinó un poco la cabeza, con una sonrisa cortés que no ocultaba del todo su sorpresa. ¿Aún va en bicicleta? Tengo piernas, tengo bicicleta, tengo camino. ¿Por qué no ir?, respondió suavemente, sirviéndole otro trozo de huevo. Esa bicicleta aguanta más que muchos jóvenes, si se sabe cuidar. Andrés sonrió forzadamente y bebió el agua de un trago. Nadie dijo nada más. Afuera, el viento pasaba entre los árboles, produciendo un suave murmullo, como si quisiera apaciguar las leves ondas de tensión que se movían entre los tres. Por la tarde, Andrés le dijo a Daniela que descansara en la sala mientras él salía a dar una vuelta por el patio con su padre. Don Julián, alegre, llevó a su hijo detrás de la casa, hasta el olivo donde, años atrás, ambos habían colgado una hamaca para dormir la siesta. El árbol seguía allí, pero las raíces ya se asomaban sobre la tierra. El tronco era más áspero, más envejecido con el paso de los años. ¿Te acuerdas de este lugar?, preguntó. Andrés lo miró un momento y asintió. Antes siempre colgabas aquí una bolsa con panecillos para mí. Sí. Sobre todo cuando te levantabas tarde y aún querías pan caliente. Se quedaron un rato en silencio. El aire estaba cargado de cosas no dichas. Al volver dentro, don Julián extendió con cuidado una estera para que Daniela durmiera un rato, pues la casa solo tenía 2 habitaciones, una para él, y otra que había sido la de Clara, hoy convertida en almacén de libros y herramientas para reparar bicicletas. Esa noche, él se recostó en su cuarto, con la luz tenue de la lámpara tiñendo de amarillo las paredes. El ventilador giraba lentamente y se quedó dormido enseguida. Pero, hacia medianoche, un murmullo proveniente de la sala lo despertó. ¿Por qué no se lo dices de frente?, la voz de Daniela, suave pero clara, aún. No es el momento, respondió Andrés en voz baja. Es muy terco. Pero no puedo dejarlo así para siempre, pues dile la verdad. Creo que tu padre no es tan incapaz de entender. Andrés dudó un instante. Luego, su voz sonó más fría, más tajante.
Lo llevaré a una residencia de ancianos. ¿Por qué dejarlo así? Es una vergüenza. Don Julián permaneció inmóvil junto a la rendija de la puerta entreabierta. No se movió, no dijo palabra. Solo la luz de la luna entraba por la ventana, dibujando en la pared líneas largas y finas, como un mapa invisible que conducía a algo que nunca había imaginado, que llegaría el día en que el hijo que había criado con sus propias manos sentiría vergüenza de él. Se dio la vuelta, pisando con la suavidad de quien camina sobre hojas secas, y regresó a la cama. La habitación seguía igual, la lámpara encendida. El gato callejero acurrucado junto a la ventana, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de él, algo se había desplazado, como una piedrecilla que rueda ladera abajo y abre una grieta que, por muy discreta que sea, nunca se podrá ocultar para siempre, sin reproches. Sin suspiros. Se recostó, con los ojos bien abiertos, mirando el techo familiar, donde años atrás Andrés había pegado estrellas fosforescentes para que papá no tuviera miedo a la oscuridad cuando yo no estaba en casa. La última estrella ya se había apagado del todo, aún no había amanecido. Unas hebras de niebla fina envolvían las hileras de árboles del jardín trasero, y el canto del gallo del vecindario todavía no se escuchaba con claridad. Como de costumbre, don Julián se levantó a las 4:15 de la madrugada. Con manos expertas preparó una pequeña cafetera, envolvió unos panes en un paño blanco y los colocó en la cesta de su bicicleta. La bicicleta seguía apoyada en el porche, con las llantas bien infladas, la cadena engrasada, lista para una mañana como cualquier otra. Solo él sabía que ese día no sería como los demás. Y quizás ya no habría otro día igual. Pedaleó alejándose de la casa familiar, por el mismo camino de tierra roja de siempre, donde quedaban las huellas de los pies de Andrés cuando era niño, donde Clara jugaba a la cuerda bajo el sol dorado. La brisa fresca de la mañana le rozaba el rostro. El aroma del pasto y la tierra se mezclaban como una sinfonía de recuerdos. Pero no giró a la izquierda hacia la panadería, como de costumbre. Esta vez siguió derecho. Su destino era una pequeña casa gris, detrás de una valla baja cubierta de margaritas silvestres. En el letrero de madera colgado en la entrada se leía: Oficina del abogado Santiago Rivas, especialista en testamentos y bienes personales. Aparcó la bicicleta. Sacudió suavemente su chaqueta y llamó a la puerta. Esta se abrió, y Santiago, un hombre maduro, de gafas redondas, cabello entrecano y porte sereno, lo miró sorprendido. ¿Don Julián? Tan temprano, él asintió, con voz tranquila: necesito rehacer mi testamento. Y esta vez, no será solo por formalidad. Santiago lo invitó a entrar y le sirvió una taza de té de menta. El aire estaba impregnado de olor a papel y tinta. La luz de la ventana iluminaba el escritorio lleno de documentos. Dándole al lugar un aire serio pero acogedor, don Julián se sentó erguido. Sacó del bolsillo una hoja manuscrita y la colocó sobre la mesa con sumo cuidado. En ella, los puntos estaban escritos con claridad. Todos los ahorros en el Banco Monte de Vida, junto con la libreta de ahorro, la casa en la calle de las Acacias, donde vive actualmente, 2 pequeñas inversiones que generan ingresos mensuales, y lo más importante, una condición especial para la herencia de Andrés. Santiago escuchó sin interrumpir. Solo cuando Julián terminó, preguntó en voz baja: ¿está seguro? Esta forma de repartir no parece propia de usted. Don Julián miró por la ventana, hacia la luz temprana que se filtraba detrás de los árboles. Andrés no es malo. Solo ha olvidado el camino de regreso. Y a veces, para que alguien recuerde, hay que dejarlo recorrer un camino muy largo, incluso por tramos que juró nunca pisar.
luego volvió la mirada, firme. Clara no necesita condiciones. Ella siempre recuerda de dónde viene. No necesita aprender una lección que nunca ha olvidado. El testamento fue reescrito, impreso y leído en voz alta 3 veces. Don Julián firmó, y Santiago certificó con su firma. Además, pidió al abogado que grabara en vídeo la firma del documento como prueba legal. Estaba lúcido, con plena capacidad jurídica. Y su elección era consciente, sin coerción alguna. Terminada la diligencia, don Julián salió de la oficina con el corazón ligero, como quien deja en el camino una piedra que ha cargado sobre los hombros durante muchos años. No se dirigió a la panadería. En cambio, fue al banco, al que solía ir solo unas pocas veces al año para depositar pequeñas sumas ahorradas de la venta de pan. Retiró todo, lo guardó en 2 sobres sellados. Uno llevaba el nombre de Clara, el otro no tenía nombre. Ese segundo sobre contenía el dinero que reservaba para comenzar un nuevo tramo de vida. En silencio, finalmente, llegó a la agencia inmobiliaria. La venta de la casa no sería inmediata. Pero él ya se había preparado con antelación. Tenía todos los documentos necesarios perfectamente ordenados. La agente era una mujer de mediana edad llamada Teresa, entusiasta, directa y poco inclinada a indagar en los motivos personales de sus clientes. Cuando lo escuchó decir, necesito vender en 2 semanas, no preguntó nada más y solo respondió, de acuerdo, haré lo posible. Esa noche, al regresar a la casa familiar, no encendió las luces. Se sentó en la oscuridad, recostado contra el marco de la ventana, con una taza de té frío entre las manos. La casa, que alguna vez albergó risas, llamados a la madre, acordes de la guitarra de Clara y palabras de consuelo cuando Andrés se caía, parecía despedirlo. Sin tristeza ni alegría. Solo quietud. 15 días después, en una mañana radiante, don Julián dejó su casa para siempre. La bicicleta seguía con él, aunque esta vez, en el portaequipajes ya no había una caja de pan, sino una bolsa de tela con unas cuantas mudas de ropa, un libro viejo y una pequeña radio con la que aún escuchaba el pronóstico del tiempo. Su destino era un pueblo ribereño a unos 60 kilómetros, con un pequeño mercado que abría cada mañana, una calle empedrada de aire antiguo y un embarcadero donde los niños solían reunirse a volar cometas. Allí había alquilado una habitación en el ático de una casa de 3 plantas con vista al río. El cuarto no tenía más que una cama individual, una mesa de madera gastada, una pequeña cocina portátil de gas y un ventilador que zumbaba sin descanso. Pero desde la ventana podía ver el agua centelleante y las hileras de sauces que se mecían al viento. Los dueños eran un matrimonio mayor, amables y discretos. Solo le preguntaron, ¿por cuánto tiempo quiere alquilar? Y él respondió, no lo sé. Tal vez una temporada. Lo dejaron tranquilo, como él deseaba, el primer día en el nuevo lugar. Salió a la orilla del río para hacer ejercicio, paseó por el mercado, compró unas papas y recogió un manojo de verduras. La bicicleta seguía siendo su compañera, pero ahora transportaba recuerdos. Nadie allí sabía quién era él. Y él no necesitaba que nadie lo supiera. Por la tarde, cuando la luz dorada se alargaba sobre el suelo de madera, se sentó a escribir a mano una carta para Clara. No era larga, apenas unas líneas, me voy por un tiempo. No te preocupes. Cuando tengas ocasión, ven al pueblo junto al río y pregunta por la habitación número 7 del ático. Te estaré esperando. No dejó dirección para Andrés. Pero sí dejó un mensaje especial al abogado Santiago.
Si Andrés quiere recibir su parte de la herencia, dile que no le pido mucho. Solo 30 días. Que viva conmigo. Solo en la habitación alquilada, sin grandes comodidades. Si acepta, será todo suyo. Si no, no importa, dobró la carta, la metió en un sobre. El sol se ocultaba lentamente tras los sauces, tiñendo de rojo el marco de la ventana. Un nuevo capítulo se abría, silencioso, sencillo y lleno de intención. Como el propio don Julián, un padre que nunca dejó de sostener, pero que ahora aprendía a amar de nuevo. A su manera, la antigua casa, en las afueras del pueblo, ya no estaba. En su lugar, don Julián vivía ahora en una pequeña habitación en el segundo piso de una casa de 3 plantas, acurrucada junto al río Magdalena, que serpentea alrededor de un pequeño pueblo llamado Santa Aurora, donde el tiempo parecía transcurrir tan lentamente como las hondas respiraciones de alguien que por fin ha dejado atrás cargas sin nombre. La habitación que había alquilado apenas tenía el espacio justo para colocar una pequeña cama de bambú, una vieja mesa de madera con algunas marcas negras de quemaduras en la superficie y una mecedora junto a la ventana. Cada madrugada, cuando los primeros rayos de sol se colaban por la cortina, él ya estaba despierto, no por el sonido de un despertador, sino por la costumbre forjada en una vida de trabajo constante. Pero ahora, en lugar de ponerse el abrigo y llenar la bolsa con hogazas de pan para repartir, se enfundaba un sencillo jersey gris y bajaba sin prisas hasta la orilla del río para respirar el aroma de la mañana, allí donde el rocío aún brillaba sobre la hierba como un susurro de la tierra y el cielo. Practicaba unos movimientos suaves que antes nunca había tenido tiempo de hacer. Una vez meditó en silencio a la orilla del agua, solo para sentir cómo el sol asomaba poco a poco por encima de las copas de los árboles, y escuchar el suave chapoteo de un remo a lo lejos. La gente del lugar no sabía quién era, y eso era exactamente lo que él quería. Nadie lo miraba con lástima ni con admiración. Solo veían a un anciano amable, de pocas palabras, que tomaba café negro por las mañanas en el café junto al río o compraba verduras en el mercado sin regatear jamás. Un día, mientras leía bajo la sombra de un árbol de madreselva detrás del mercado, conoció a doña Rosa, una mujer de mediana edad que vendía papel hecho a mano, tarjetas con flores prensadas y libros usados. Fue ella la primera en llamarlo con cariño don Julián del Río, simplemente porque él solía pasar horas allí, mirando el agua correr y anotando algunas cosas en un cuadernito de tapas marrones. Poco a poco fue conociendo a más gente: don Federico, un zapatero jubilado; don Mateo, que tocaba la mandolina cada tarde en la pequeña plaza, y doña Leti, la dueña de un café que siempre intentaba atraerlo a su local porque creía que era demasiado serio. Esa vida, aparentemente sencilla, era para él algo que no había tenido en décadas. Ya no vivía por deber, por obligación o por el peso del pasado. Había empezado a vivir para sí mismo, vivir de verdad, vivir despacio y con plena conciencia. Clara encontró a su padre después de más de un mes de esperar noticias. La breve carta que él le había dejado no decía a dónde iba, solo unas líneas: querida hija, necesito tiempo para escuchar la voz de mi corazón. Cuando leas esta carta, puede que ya esté en un lugar donde nadie sepa quién soy. Pero no te preocupes, estoy bien. Hay viajes que solo empiezan cuando uno se decide a dejar atrás lo viejo. Si quieres encontrarme, sigue el curso del río. El río siempre sabe guardar los secretos de quienes saben guardar silencio. Y así fue como Clara siguió el río. Pidió una semana de permiso en el trabajo, llevó la carta consigo y recorrió varios pueblos pequeños.
preguntando a vendedores ambulantes, dueños de pensiones y ancianos que se sentaban en el muelle. Hasta que un hombre que vendía caramelos de Malta en Santa Aurora le dijo: ¿Está buscando al anciano que suele escribir junto al río? Creo que se llama Julián. El reencuentro ocurrió sin lágrimas ni reproches. Clara abrazó a su padre en un abrazo silencioso, lo suficientemente largo para que él entendiera que no necesitaba explicaciones. Ella comprendía que él necesitaba su propio cielo abierto, y lo respetaba. Desde entonces, cada fin de semana, ella iba a visitarlo, a veces con un poco de café tostado de la meseta, otras con una bufanda de lana tejida por ella o con algunos libros viejos comprados en una librería de segunda mano en la ciudad. No hablaban mucho del pasado ni mencionaban al hermano mayor. En cambio, conversaban sobre las barcas que cruzaban el río cargadas de plátanos, sobre la sopa de pescado del puesto junto al mercado que él había probado por primera vez, o sobre el niño que tocaba la flauta de bambú en la esquina y que tanto gustaba a Julián. Una vez Clara le preguntó: ¿No te entristece haber dejado la vieja casa? Julián miró a lo lejos por un momento y luego sonrió. El hogar no es el lugar donde vives, sino donde sientes que no tienes que esforzarte por ser alguien distinto. Aquí puedo ser yo mismo. Clara comprendió que esa era la primera vez que él realmente vivía para sí mismo, sin estar atado a las responsabilidades de ser padre, sostén o el hombre fuerte que debía cargar con toda la familia. Ahora él era simplemente él, un hombre que amaba el río, el silencio y la paz. Mientras tanto, en otro lugar, Andrés empezaba a darse cuenta de que el silencio era más aterrador que cualquier reproche. Llamadas sin respuesta. Mensajes que solo mostraban visto. Conversaciones unilaterales cada vez más vacías. Papá, necesito hablar contigo. No entiendo por qué te fuiste así. Perdóname si hice algo que te lastimó. No te enojes más conmigo. Por favor, déjame verte. Al principio era reproche. Después, ira. En Santa Aurora, una tarde comenzó a llover. Don Julián estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo en la mano una taza de té de manzanilla que Clara le había enviado la semana anterior. Observaba las gotas caer sobre el techo de tejas, una tras otra. Y murmuró suavemente, como si hablara consigo mismo: uno debe aprender a amar sin condiciones. Como la lluvia que cae sobre la tierra sin distinguir si aquí crecen flores o si solo hay arena seca y estéril, apoyó la cabeza contra el marco de la ventana. El viento se colaba por la rendija con la suavidad de una mano que acaricia la vejez. Afuera, el río seguía fluyendo, sin prisa, sin esperar a nadie. Pero en el corazón de don Julián, un capítulo de su vida acababa de cerrarse en paz, y otro, con retos, perdón y cambios, aguardaba por delante. El otoño llegó suavemente a aquella nueva tierra, cubriendo la residencia donde vivía don Julián con un manto amarillo pálido de hojas de abedul. Sus mañanas empezaban siempre con el trino de los gorriones junto a la ventana, la luz suave filtrándose entre las ramas y el aroma del café caliente del comedor común flotando por el pasillo. Aquella vida aparentemente tranquila estaba a punto de enfrentarse a una corriente subterránea, y no provenía de la vejez, sino de la persona en quien más había confiado, su propio hijo, Andrés. Una tarde de fin de semana, cuando don Julián regresaba de la pequeña biblioteca junto al río con un delgado libro de filosofía griega en la mano, Clara lo estaba esperando frente a su apartamento. En su mirada se mezclaba una ligera inquietud. «Padre, ¿ha oído algo? ¿Qué sucede, hija?» Dejó el libro sobre la mesa y dio un sorbo al té aún caliente. «Andrés
Ha presentado una demanda ante el juzgado diciendo que usted no estaba en pleno uso de sus facultades cuando firmó la venta de la casa. Pide anular la transacción y recuperar todos los bienes. Incluso afirma que usted está siendo mal aconsejado. Don Julián guardó silencio un momento, no se sorprendió. Solo asintió levemente, como si todo estuviera dentro de un plan cuidadosamente calculado que había trazado en secreto. Ya lo había previsto. ¿Claro? Y estoy preparado. La historia comenzó 3 meses atrás. El mismo día en que decidió vender la casa del pueblo donde había vivido más de 30 años con su difunta esposa. No quería que todo sucediera de forma precipitada ni por impulso. Por eso, antes de firmar, se sometió discretamente a un examen médico completo en el hospital de la ciudad, en especial pruebas neurológicas y psicológicas. El resultado fue claro, lúcido, con plena capacidad de comprensión y toma de decisiones. También pidió a su abogado personal, don Sebastián, un viejo amigo de juventud, que actuara como testigo, junto con una grabación en vídeo de la firma, guardada cuidadosamente en una memoria USB envuelta en terciopelo, y, por si fuera poco, escribió a mano una nota fechada, explicando el motivo de la venta. Yo, Julián Echeverría, en pleno uso de mis facultades, decido vender la casa ubicada en la calle Estrella número 42 porque deseo mudarme a un lugar más tranquilo, adecuado para mi salud en la vejez. Nadie me ha obligado. Esta es mi decisión. Todo fue copiado y validado con la firma de 2 vecinos de muchos años, doña Lorenza y don Matías, testigos de los cambios en su familia durante décadas. El día del juicio, don Julián llegó con una camisa blanca bien planchada, el cabello plateado peinado con esmero y los ojos brillantes con la calma de siempre. Clara lo acompañaba, llevando la carpeta de documentos. Al otro lado de la sala, Andrés vestía traje gris, manos en los bolsillos, la mirada tensa y descontenta. Tenía a su lado a su propio abogado, un joven elocuente y seguro de sí. Tenemos pruebas de que el señor Julián no estaba en condiciones de tomar una decisión tan importante como vender su casa. La transacción careció de transparencia, y mi cliente teme que haya sido manipulado por personas de identidad desconocida, dijo el joven abogado ante el tribunal. Lanzando una mirada hacia Clara, que hable la parte demandada, indicó el juez. Sebastián se adelantó y abrió con calma su gastada cartera de cuero. Señoría, yo he acompañado legalmente al señor Julián durante todo el proceso. Contamos con informes médicos realizados por un neurólogo con licencia vigente, con un vídeo de la firma de la venta, y con testigos independientes que certifican que todos los pasos fueron transparentes, legales y fruto de la voluntad personal de don Julián. Procedo a presentar las pruebas. La sala quedó en silencio cuando comenzó a proyectarse el vídeo. En él, don Julián, sentado frente a Sebastián, con el rostro claro y la voz firme, decía: «Vendo la casa porque quiero. Nadie me influye. Solo deseo una vida más tranquila. Andrés es mi hijo, pero no quiero que siga controlándolo todo como si yo fuera un objeto». Después, se presentó la nota manuscrita. Los 2 testigos, doña Lorenza y don Matías, confirmaron la letra y el estado mental de don Julián en el momento de la firma. El juez, un hombre mayor, probablemente de más de 60 años, ajustó levemente sus gafas. Revisó de nuevo los documentos y miró a Andrés. Este tribunal no encuentra indicio alguno de que el señor Julián carezca de capacidad legal. Las pruebas son claras, completas y válidas. La demanda se desestima. No se admite ninguna solicitud de anulación de la transacción ni de devolución de los bienes. Andrés no dijo nada.
Su rostro perdió color y apretó las manos con fuerza. Clara bajó la mirada, evitando cruzar los ojos con él. Don Julián simplemente asintió hacia el juez y se dio la vuelta para salir, con paso firme, como en aquellas mañanas en que paseaba junto al río, después del juicio. Se pensaba que todo se calmaría como la superficie de un lago tras un viento fuerte. Pero, unas semanas más tarde, un sobre fino y solemne llegó a la oficina de abogados de Andrés. El mensajero era un adolescente en bicicleta, vestido con el uniforme de un servicio especial de mensajería, con el rostro serio. Destinatario, señor Andrés Echeverría personal. Remitente, despacho de abogados Sebastián Izurieta, por encargo del señor Julián Echeverría. Andrés abrió el sobre allí mismo, en su escritorio. Dentro había una carta manuscrita, acompañada de una copia notariada de un documento titulado Testamento adicional, con condición de herencia a prueba. Frunció el ceño y leyó las primeras líneas. Yo, Julián Echeverría, en buen estado de salud y plena lucidez mental, redacto este anexo con el fin de ajustar la distribución de mis bienes personales a favor de mi único heredero, mi hijo Andrés Echeverría. Lo que hizo que Andrés se sobresaltara fueron las líneas siguientes, escritas con una caligrafía firme. Sin el menor temblor, no niego nuestro vínculo de sangre. Pero tampoco puedo entregar la herencia únicamente por el título de hijo. Si Andrés desea heredar, la única condición es, debe vivir conmigo durante 30 días, en el lugar que yo elija. Aprenderá de nuevo a vivir no como un heredero, sino como un ser humano. Debajo estaba la firma cuidada de Julián, el sello de validación del abogado Sebastián y una breve nota. Tras los 30 días, si cumple fielmente el espíritu de la condición, Andrés recibirá plenos derechos sobre la herencia que le reservo. Andrés no pudo disimular su incomodidad. En su mente surgían preguntas. ¿Por qué haría esto mi padre? ¿Es para vengarse? ¿Para darme una lección? ¿O simplemente para ponerme a prueba? Dejó la carta sobre el escritorio. Se recostó en la butaca de cuero y miró por el ventanal. Afuera, Madrid cambiaba de estación, coches encadenados en la avenida, las luces brillantes de los edificios financieros en los que alguna vez había formado parte de la rueda imparable de la ambición. Pero ahora, el mundo financiero le daba la espalda. Andrés estaba endeudado. Más de lo que nunca imaginó. Inversiones fallidas, una ronda de financiación frustrada y, en especial, un aval firmado a un amigo íntimo que había agotado su última línea de crédito. Sin la herencia paterna, al menos el dinero en el fondo de inversión fijo, tendría que vender su coche, dejar el apartamento en el que vivía y quizá incluso cerrar la pequeña oficina que acababa de abrir. Pasó una semana, luego 2 desde que recibió la carta. Andrés dudaba, vacilaba, debatía consigo mismo. Pero al día 15, estaba frente a la vieja puerta de madera de una pensión en las colinas al sur de Segovia, donde vivía Julián, escondido entre pinos y flores silvestres. No había timbre. Andrés golpeó suavemente 3 veces. La puerta se abrió desde dentro, y allí estaba Julián, con un suéter de lana áspera color verde musgo y una taza de té caliente en la mano. Ni sorprendido, ni apurado, ya has venido. Pensé que lo harías en una semana más. Andrés no dijo nada. Solo arrastró detrás de sí una pequeña maleta gastada. La habitación para ti está a la izquierda. No tiene enchufe ni cerradura interior. Pero está limpia. ¿Hablas en serio, padre? Andrés torció la boca, por supuesto. Nunca bromeo con lo que es importante. Pasa. La pensión de Julián estaba en lo alto de una pequeña cuesta,
detrás de un jardín salvaje lleno de lavanda y hojas secas de pino. No había cobertura de teléfono, ni wifi, ni lavadora, ni televisión, ni siquiera agua caliente directa. En la cocina, solo un viejo hornillo de gas y una olla a presión ennegrecida. Andrés no estaba acostumbrado a aquello. El primer día, tras deshacer la maleta, no supo qué hacer. No podía revisar el correo electrónico, ni leer noticias, ni navegar por internet. Dio vueltas por la habitación, abrió un cuaderno en blanco. Pero no pudo escribir ni una palabra. Al final, tomó un libro viejo que su padre había dejado a medio leer, una antología de ensayos sobre la vida lenta. Irónicamente, era lo único con letras en la habitación. Al tercer día, Julián le entregó una breve lista. Por la mañana, regar las plantas y limpiar el jardín. Al mediodía, preparar la comida juntos. Por la tarde, caminar hasta la oficina de correos más cercana para recoger el periódico. 3 kilómetros. Por la noche, anotar pensamientos en el cuaderno. Esto no es un campo de reeducación, sonrió levemente, pero sí un lugar para vivir como realmente se vive. Andrés obedeció a regañadientes. Los primeros días fueron una incomodidad forzada. Levantarse temprano para trabajar en el jardín le dolía la espalda. Caminar le producía ampollas. La prohibición de usar el teléfono lo irritaba tanto que un día llegó a gritar en medio del jardín. Pero su padre solo lo miró en silencio, sin decir nada. Al llegar al 10º día, comenzó a producirse un cambio extraño. Andrés se despertó a las 6 de la mañana sin necesidad de alarma. Sabía encender la estufa y preparar café en la cafetera de cerámica de su padre. Empezó a conversar más con los vecinos, don Cipriano, zapatero artesanal, doña Renata, que hacía mermelada de frutos del bosque para vender en el mercado del pueblo. Nadie sabía quién era. Solo lo llamaban el muchacho que vive con don Echeverría. La noche del 12º día. Mientras Andrés limpiaba la mesa, don Julián lo miró. Hay algo digno de escribir en el cuaderno, quizá. Andrés se rascó la cabeza. Pero todavía no encuentro la razón por la que papá me hace hacer todo esto. Don Julián apoyó las manos en el bastón y dijo lentamente, porque no necesito un heredero. Necesito a alguien que entienda por qué lo que dejo tiene significado. Aquella frase dejó a Andrés en silencio el resto de la velada. La pequeña habitación de alquiler junto al río. En verano, se llenaba de un tono dorado pálido. Una luz suave como una acuarela difuminada que tocaba las paredes descascaradas y rozaba el ventilador de techo que giraba en silencio. Afuera, el sonido de las ruedas de la bicicleta del vendedor de verduras matutino. El chapoteo leve del agua contra el embarcadero y algún gallo lejano componían un ritmo familiar que, para Andrés, resultaba extrañamente nuevo. Sentado en el borde de la cama, se rascó la cabeza mirando por la estrecha ventana. A su lado, don Julián ya estaba vestido con ropa vieja y se había atado los zapatos hacía rato. Sin decir palabra, salió por la puerta con la bolsa de repartos al hombro. Andrés, sin más remedio, se puso la chaqueta y lo siguió, todavía resonándole en la cabeza las palabras del abogado. Si vives los 30 días completos en las condiciones acordadas, sin abandonar, sin excusas, recibirás la parte de la herencia que tu padre te ha dejado. El día 10, su padre lo llevó a un pequeño restaurante cerca de la terminal de autobuses. La dueña, doña Aurelia, de complexión robusta y voz potente, lo miró de arriba abajo. Asintió y sonrió. Muy bien, pareces alguien que nunca ha lavado un plato. Antes de que Andrés pudiera reaccionar, ya lo habían empujado a la cocina.
donde el vapor y el chisporroteo del aceite enmascaraban los rostros. Sin dudarlo, doña Aurelia le entregó un montón de platos por lavar y un cubo de agua helada. Andrés aguantó como pudo, las manos se le enrojecieron y el olor a comida se le impregnó en la ropa. Mientras tanto, don Julián salía a repartir pan, y cada vez que regresaba, dejaba en silencio sobre la repisa un pequeño pastel para su hijo. Al tercer día, Andrés empezó a sentir los dedos rígidos y la espalda dolorida. Por la mañana tenía que levantarse a las 4 para ir en bicicleta con su padre a la panadería. La bicicleta era pesada, el camino irregular, y él jadeaba mientras su padre pedaleaba con la constancia de quien lleva décadas haciéndolo. Nadie se quejaba, nadie murmuraba. Solo se oía el crujir de las ruedas sobre la tierra, el silbido del viento contra el ala de la gorra que su padre siempre llevaba, y, de vez en cuando, alguna pregunta inesperada. ¿Sabes? El pan no se hace con harina, sino con paciencia. Andrés siempre había pensado que frases así solo existían en los libros. Pero sentado detrás del mostrador, viendo a su padre amasar con calma cada bola de masa, dar forma a cada hogaza y esperar a que subiera, empezó a comprender. La noche 17, empezó a llover. La lluvia cayó de repente, como si alguien en el cielo hubiera abierto una llave y dejara correr el agua sin parar. En la pequeña habitación, la luz vacilante de la lámpara de aceite proyectaba sombras difusas sobre todo. Andrés acababa de apagar la estufa. Se secaba las manos cuando escuchó la tos seca de su padre desde la esquina de la cama. Don Julián, envuelto en una manta fina, respiraba con dificultad. El sudor perlaba su frente. Andrés se acercó y puso la mano sobre la frente de su padre. ¿Ardía? Le tocó el hombro. Padre. Descanse, mañana yo repartiré el pan por usted. Él negó débilmente con la cabeza, con los labios secos y agrietados. No puedo. La gente espera mi pan desde antes de que amanezca, pero usted tiene fiebre. Un día de descanso no pasa nada, no es por el pan. Es por la promesa. Les di mi palabra. Se incorporó, las manos temblorosas buscando el impermeable. Andrés se quedó allí, con un nudo en el pecho. Entre el ruido de la lluvia golpeando el techo de zinc, algo dentro de él se quebró, como un cristal empañado que por fin se limpia. Le arrebató el impermeable a su padre. Yo iré por usted. Descanse. Lo prometo. Don Julián levantó la vista, y por primera vez en más de 2 semanas de convivencia, sus miradas se encontraron de verdad. No era la cortesía de siempre ni la timidez inicial. Era un encuentro entre 2 hombres, entre 2 generaciones. Andrés comprendió que su padre era mucho más viejo de lo que había imaginado. Y que nunca había dejado de esforzarse, ni siquiera por sí mismo. Desde aquel día, Andrés se levantaba antes que su padre. Tomaba la bicicleta y repartía el pan, sabiendo quién prefería pan dulce, quién pedía más mermelada de fresa, e incluso recordaba el nombre de una anciana que solía esperar en la estación de autobuses para pedir un trozo de pan sobrante. Aprendió a medir no solo el dinero, sino también el corazón de la gente. El día 21, sentado con su padre tomando té en el porche de la pensión, Andrés sacó una pequeña libreta. La abrió y se la mostró. Era la lista de cada persona que había recibido pan, cada sonrisa, cada gracias que él había anotado a toda prisa en esos días. Padre. Nunca había entendido del todo su trabajo. Ahora veo que no es nada pequeño. Don Julián no respondió. Simplemente sirvió más té en la taza de su hijo. El vapor se elevó y se mezcló con la fina neblina de la tarde, como si ya no hiciera falta decir nada, porque lo que debía entender,
Su hijo ya lo había entendido. Noche 29. La pequeña habitación estaba en silencio. Andrés, sentado junto a la cama, sostenía una vieja fotografía amarillenta. Su padre con dos niños pequeños frente a la antigua casa en las afueras. Los ojos le ardían. Padre. Lo siento. Por haber olvidado los años en que me crió. Por olvidar cómo se endurecieron sus manos. Por olvidar aquella casa pequeña que, cada vez que estaba triste, soñaba con volver a ella. Don Julián yacía de espaldas a su hijo, la manta hasta el cuello. No dijo nada. Pero, si alguien estuviera cerca, podría oír cómo inspiraba suavemente y luego exhalaba muy despacio, como soltando un peso que había cargado durante años. Andrés no pudo dormir. Permaneció junto a su padre toda la noche, con el corazón lleno de gratitud, ya no por la herencia, sino porque esos 30 días le habían devuelto algo invaluable, a su padre y a sí mismo, que se habían vuelto a encontrar en el silencio de la vida. Aquella mañana, la luz del sol se filtraba suavemente por la rendija de la pequeña ventana, posándose sobre la mesa de madera desgastada, donde había 2 tazas de té humeante y un sobre amarillo pálido colocado con cuidado. En el sobre, solo una breve línea escrita a mano, de una caligrafía familiar, para Andrés. Don Julián empujó el sobre hacia su hijo. No hizo falta decir más. Andrés, ahora un poco más delgado, con la piel tostada por el sol y el cabello ligeramente despeinado por el viento matinal, permanecía en silencio mirando a su padre. Papá. ¿Qué significa esto? El abogado te lo explicará con detalle. Pero el testamento no ha cambiado. Su voz era grave, pero no fría. No había juicio ni reproche. Solo la serenidad de quien ha vivido lo suficiente como para entender que lo más valioso no se encuentra en las posesiones. Andrés abrió el sobre. Dentro había una hoja cuidadosamente doblada y una pequeña llave de bronce. Desplegó el papel, sus ojos se detuvieron en la primera línea: licencia de funcionamientos, panadería, Pan del Alba. Debajo figuraba la dirección de un pequeño kiosco en la esquina, cerca de la estación de tren, donde su padre solía entregar pan. Y la llave, sin necesidad de adivinar, era de aquella vieja puerta verde de hierro por la que Andrés había pasado en bicicleta tantas veces en las últimas semanas. La que tenía un ventanuco opaco y un letrero de madera torcido. Don Julián sirvió más té en la taza. Con una voz suave como si contara una historia antigua: aquel lugar fue la primera panadería que tuve. Pero los tiempos cambiaron y tuve que cerrarla. No es grande, pero suficiente para empezar, si de verdad quieres recomenzar. Andrés apretó el papel entre las manos, una sensación indescriptible le llenó el pecho. Había pensado que su padre le dejaría todo: el piso, los ahorros, la tienda, lo que había acumulado durante toda su vida. Pero no, había decidido destinar toda la herencia oficial a un fondo de becas con el nombre Fondo Julián por los trabajadores silenciosos. El abogado personal lo confirmó al día siguiente: todos los bienes de don Julián serían convertidos en un fondo para cubrir matrículas, herramientas y formación profesional para trabajadores manuales sin acceso a estudios, personas como él mismo había sido en su juventud. Andrés no sintió rabia ni desilusión. Al contrario, sintió que su corazón se aligeraba. Por primera vez en muchos años, comprendió por qué su padre había elegido vivir con sencillez, por qué nunca le había reprochado cuando se distanció, y por qué, hasta el final, seguía siendo el mismo, sencillo, silencioso y lleno de compasión. Al mediodía, Andrés fue a la antigua dirección.
El local estaba encajado entre un taller mecánico y un pequeño puesto de bebidas, la puerta de hierro, oxidada pero firme. Introdujo la llave y la giró. Un olor a madera húmeda, harina y tiempo le envolvió como un abrazo silencioso. Dentro, la estancia era pequeña y cuadrada, con un mostrador de madera, vitrinas para el pan, un viejo horno y una lista de precios desvaída en la pared. Bajo el mostrador, una caja de madera guardaba utensilios de repostería, limpios y ordenados. En la estantería había pegada una vieja fotografía, un hombre joven, su padre, sonriendo radiante frente a una hornada recién salida del horno. Andrés permaneció mucho tiempo en aquel lugar. Los recuerdos le inundaron, el golpeteo de los cuchillos cortando la masa, el aroma de la corteza tostada, el brillo en los ojos de su padre cada vez que el pan crecía perfectamente. Todo parecía haber estado aguardando, enterrado, para que él regresara y recogiera cada uno de esos fragmentos. Un mes después, la panadería Pan del Alba abrió oficialmente sus puertas. No había letrero luminoso, ni publicidad llamativa. Solo hornadas de pan recién hecho cada madrugada, cuyo aroma se extendía por toda la pequeña calle. Los primeros en entrar fueron la anciana vendedora de lotería, el estibador de la estación, el joven repartidor, personas conocidas que Andrés había encontrado en su recorrido de 30 días junto a su padre. Vestía un delantal de lino, las manos cubiertas de harina, y sonreía ampliamente cada vez que entraba un cliente. En la estantería, junto a las hogazas aún tibias, había una pequeña caja con la inscripción: gracias a los trabajadores anónimos. Porque ustedes son la luz del amanecer. Por las noches, después de limpiar, Andrés solía sentarse junto a la ventana, sorber té y escribir en su diario. Sus palabras ya no estaban cargadas de rencor, cansancio ni vacío como antes. Cada página era un día de madurez, un momento de silenciosa gratitud. Un día, un niño se acercó y preguntó: «Señor Andrés, ¿por qué la tienda se llama Pan del Alba?» Andrés sonrió: «Porque es el pan del amanecer. Es para quienes deciden empezar de nuevo, aunque sea tarde». Don Julián no vivía con él, pero a veces pasaba por la mañana temprano, se quedaba en la acera mirando hacia adentro sin entrar. Solo asentía, como una bendición silenciosa, y Andrés sabía que, a veces, el amor no necesita expresarse con palabras, sino con presencia. Como la luz del amanecer, sin ruido, sin ostentación, pero suficiente para calentar todo un largo camino. La historia de don Julián y Andrés no es solo un relato de padre e hijo, sino también un suave recordatorio del valor de la compasión, la gratitud y la fuerza del cambio. Si alguna vez te has sentido perdido, has malinterpretado a un ser querido o has olvidado las cosas más sencillas, quizá también lleves dentro un amanecer esperando ser encendido. Comparte esta historia para difundir el mensaje: todos merecen una oportunidad para empezar de nuevo, siempre que el corazón aún sepa reconocer y amar. Y si alguna vez alguien te tendió la mano cuando estabas cansado, no dudes en ser tú quien la ofrezca primero a otra persona. Muchas gracias por dedicar tu tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olvides suscribirte al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todos. Que tengas paz y felicidad.